Ya, listo chicos, ¿no es cierto? El tema de la clase del día de hoy, o prácticamente nuestro objetivo en esta clase es poder identificar, ¿no? Identificar cuáles son las causas, las consecuencias que en sí conlleva el consumo de drogas. Ese va a ser nuestro, nuestro objetivo de la clase del día de hoy. Entonces, como por ahí les mencioné, ¿no es cierto? Por ahí alguien me dio un concepto que se acercó mucho a lo que es una droga, ¿no? Prácticamente son sustancias, ¿no? Como les comentaba, al momento de introducirse en el organismo, pues causa, ¿no? Causa una alteración del sistema nervioso. Bueno, ya en este caso puede ser central, ¿no es cierto? Del correcto funcionamiento. De igual forma hay una gran variedad, ¿no? De vías en las cuales se pueden administrar este tipo de drogas. ¿Ya? Algunas personas al momento de ingerir alguna sustancia, ¿no es cierto? Pues en sí llega una etapa en la cual se vuelven unas personas dependientes, ¿no? Dependientes del consumo de drogas. De igual forma, a nivel psicológico, pues influye mucho, ¿no? Físico y también, pues, esas vienen a ser ya las consecuencias que tendría este consumo. Eso sería entonces el concepto de drogas, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos de consumo, dependiendo, ¿no? De cómo la persona, el individuo, pues consuma. Algunos, por ejemplo, inician en este mundo, ¿no es cierto? Por, no sé, por tal vez, por conocer cómo es, ¿no? Cómo es ingresar a este mundo. Algunos, pues, tienen un consumo que es más habitual, ¿no? Lo hacen a diario. Otros, pues, ya tienen un consumo que es compulsivo, es decir, que les nace la necesidad, ¿no? De seguir ingiriendo este tipo de drogas. Bueno, cuando ya existe una sobredosis, pues prácticamente hay se podría decir, un consumo excesivo, ¿no? De la droga en sí. De igual forma, existe una dependencia física, pues por ahí se puede observar, ¿no? A este tipo de personas que consumen, pues, ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, les da ansiedad, angustia, temblores, sudoración excesiva, dolor de cuerpo, ¿no? Son personas que se vuelven irritables en sí. De igual forma, hay una dependencia física, ¿no? A seguir consumiendo la droga. Y también hay personas que incluso no solo consumen una, ¿no? Consumen varias drogas. Entonces, es alguno de estos tipos de consumos que podemos deducir. Ya, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de droga, prácticamente, pues, en el sistema nervioso lo que hace es activar, ¿no? Activar los receptores a través de los impulsos nerviosos. Entonces es así como se transmite, ¿no? Los neurotransmisores en el proceso de la sinapsis. Entonces, miren, hay una clasificación, ¿no? Una clasificación de drogas dependiendo de cómo actúe en el organismo la droga en sí. Por ejemplo, hay drogas que son depresoras, ¿no? Causan depresión. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol es una droga habitualmente, bueno, prácticamente se encuentra al alcance de todos, ¿no? Pero en sí, al momento de ingerir el alcohol lo que produce es esto, ¿no? Una depresión en sí. Bueno, entre otras causas, entre otros efectos que tiene. Los hipnóticos, los opiáceos, bueno, como por ejemplo la heroína, la morfina, la metadona, de igual forma, ¿no? Son drogas depresoras. Bueno, estas prácticamente son drogas que se sintetizan, ¿no? De una planta, de ahí es donde se saca la sustancia, el compuesto para elaborar este tipo de drogas, el opio. Ya, de igual forma los tranquilizantes, igual, ¿no es cierto? Se utiliza mucho, pues el efecto en sí es una droga depresora. De igual forma hay drogas que son inhalantes, ¿no? Que también tienen este efecto de ser depresoras. Ya, hay drogas que son estimulantes de la actividad del sistema nervioso central, como por ejemplo por ahí mencionaban, ¿no? Las anfetaminas, la nicotina, que prácticamente se la encuentra en el tabaco, es un compuesto del tabaco. La cocaína, que en sí ya es una droga que se sintetiza, ¿no? A base de otros compuestos. Las antinas, bueno, esto ya las encontramos, ¿no? En productos que nosotros tal vez utilicemos a diario, en la cafeína, en el café, ¿ya? Entonces, hay otro tipo también. Sustancias psicodélicas, por ejemplo, sustancias que causan alucinaciones, ¿no? Como los alucinógenos, la LSD, la mescalina, sustancias que son derivados del cannabis, el hachís, la marihuana, y drogas que se sintetizan, ¿no? El éxtasis y la ketamina, bueno, entre
otro tipo de drogas. Entonces, esta sería, ¿no es cierto?, la clasificación, dependiendo de cuál sea el efecto de la droga, ¿no? Tenemos drogas que son depresoras, drogas que son estimulantes y drogas que son alucinógenas en sí. Ya, de igual forma, hay una gran variedad de vías, ¿no? Por la cual una persona puede consumir, puede ingerir este tipo de drogas. Hay personas que en este caso las fuman, ¿no es cierto? Como el tabaco, la marihuana. Otras de tipo vía oral, vía oral, drogas de síntesis, ¿no? Como las anfetaminas, drogas que se inhalan, que se aspiran, ¿no? A través de las fosas nasales, pues la cocaína, el speed, ¿no es cierto? Pegamentos, por ahí alguien mencionó esta parte de pegamentos también es algo adictivo, se podría decir. Drogas que se inyectan, ¿no? Como por ejemplo la heroína, que se inyecta directamente al sistema circulatorio para que pues ahí se produzca el efecto, ¿no? El efecto inmediato de la droga en sí. Entonces, hay una gran variedad de vías de consumo. Déjenme ver si es que vale este link. Bueno, no se puede visualizar este link. Démosle nomás. Ya, tipo de drogas, ¿no es cierto? Para ello ustedes me mencionaron alguna variedad de tipos de drogas que seguramente ustedes han escuchado, ¿no? Han escuchado de igual forma, seguramente por ahí ustedes tendrán indicios, ¿no? De cuáles son los efectos y las consecuencias que conlleva el consumo de drogas. El cannabis, el cannabis, ¿no es cierto? Prácticamente, pues, de la planta se extrae, ¿no? Se extrae por ahí la resina, las hojas, las flores, las semillas. Entonces, a partir de esto, pues, se elabora, ¿no? O en sí es la forma del principio activo, ¿no? Que tiene el cannabis en sí. De igual forma, tiene diferentes efectos, ¿no es cierto? Prácticamente, pues, bueno, la persona que consume, pues, siente una sensación, ¿no? De relajación, somnolencia, tal vez por ahí creo es pérdida del apetito también ocurre el momento del consumo de estas drogas, ¿no es cierto? Alteración a nivel sensorial, la forma de expresarse también la pierde, ¿no? Bueno, estos serían los efectos psicológicos. Efectos fisiológicos, ¿no es cierto? Pues es común observar el color, ¿no? El color casi rojizo en los ojos, el enrojecimiento, la dilatación de la pupila, ¿no es cierto? Aumenta el ritmo cardíaco, la sequedad en la boca, sudoración excesiva y la descontrolación de los movimientos, ¿no? En este tipo de personas. Ya, ¿qué consecuencias conlleva, no? Conlleva el consumo de la marihuana. A largo plazo, pues, existirán enfermedades relacionadas al mal funcionamiento del sistema respiratorio, ¿no? Puede llegar hasta una bronquitis crónica, se podría decir, una tos crónica. Enfermedades cardiovascular, ¿no es cierto? Insuficiencia cardíaca, hipertensión, el aumento del ritmo cardíaco. En el sistema endocrino, miren, hay una alteración, ¿no? Una alteración de las hormonas en sí, responsables pues prácticamente, ¿no? Del buen funcionamiento del sistema reproductor. De igual forma, de la madurez sexual, ¿no? De los caracteres sexuales que nosotros pues ya hemos hablado antes de eso, ¿no? ¿Cuáles son los caracteres sexuales en los hombres y en las mujeres? De igual forma, en el sistema inmunitario, ¿no es cierto? Pues de igual altera, ¿no? Altera el sistema inmunitario y pues las personas son más propensas a sufrir infecciones, ¿no? Por cualquier tipo de patógeno en sí. Ya consecuencias psicológicas, esto no hablemos de esta parte. Ya, la cocaína, a ver. eh, Tal vez alguien sabe
¿O han escuchado cómo se sintetiza o se elabora esta droga? ¿Qué sabemos de esta droga? A ver, ¿cuáles serán los efectos y las consecuencias que conlleva el consumo de esta droga? ¿No? ¿Nadie? No dicen. Ya, bueno, no hay problema. Bueno, prácticamente miren esta droga, ¿no? Pues el principio activo, ¿no es cierto? Se la extrae de esta planta, ¿no? De la Aerotrixilón coca. Es ahí donde se extrae el principio activo. ¿No es cierto? Pues se ingresa en diferentes procesos químicos para dar lugar, ¿no? En este caso al clorhidrato de cocaína o sulfato de cocaína, en sí, como ya se lo conoce al producto final de en sí de esta droga. De igual forma, ¿no? Ocurre diferentes efectos en las personas, por ejemplo, euforia, excitación, aumento de la sociabilidad, ¿no es cierto? Empiezan a ser unas personas más sociables, hiperactividad, aceleración mental, aumento del deseo, bueno, en este caso, el deseo sexual menciona, efectos fisiológicos, ¿no? Disminución de la fatiga, inhibición del apetito, reducción del sueño, aumento de la presión arterial. Entonces, en sí hay una gran alteración, ¿no? A nivel del organismo en sí. ¿Cuáles son las consecuencias del consumo de esta droga? ¿No es cierto? Trastornos psicológicos, ingresa en un estado de depresión, ideas paranoias, una dependencia psíquica, ¿no? Al consumo de esta droga, supresión del consumo tras un periodo de prolongación, de igual forma, somnolencia, depresión, irritabilidad, entre otras consecuencias que conlleva el consumo de la cocaína. Ya, drogas que se sintetizan, el éxtasis, las anfetaminas, ¿no es cierto? Bueno, prácticamente pues son de carácter alucinógeno, de igual forma tienen diferentes efectos, ¿no? Euforia, desinhibición, sociabilidad, empatía, aumento de la autoestima, agresividad, efectos de tipo fisiológico, hipertensión, sudoración, temblores, hipertermia, sequedad de la boca, contracción de la mandíbula, deshidratación. Esos son efectos, ¿no? Que consume, bueno, que produce este tipo de droga de síntesis, la éxtasis. ¿Cuáles son las consecuencias de este consumo? ¿No es cierto? Cambios graves en el funcionamiento a nivel cerebral, alteraciones de la personalidad del individuo, ¿no? Por la dependencia que tiene a la droga en sí. Bueno, riesgos de infecciones, trombosis, de igual forma, otro tipo de consecuencias. Ya, las anfetaminas también, ¿no? Es una droga que se sintetiza, de igual forma, ¿no es cierto? Diferentes trastornos que produce, narcolepsia, hiperactividad, efectos a nivel psicológico, ¿no? Aumento de la autoestima, euforia, agresividad, bueno, en fin, otro tipo de efectos. A nivel fisiológico, falta del apetito, sudoración, contracción de la mandíbula, taquicardia, sequedad de la boca, incremento de la tensión. Ya, ¿cuáles son las consecuencias del consumo de anfetaminas? Un cuadro psicótico, ¿no? Entran en un cuadro de esquizofrenia, de delirio, de alucinaciones, ¿no es cierto? Ingresan, bueno, una depresión reactiva, delirios paranoides, hipertensión, arritmia, colapso del sistema circulatorio y trastornos digestivos como consecuencias. Drogas que son alucinógenas, de igual forma, ¿no? Pues ingresan al sistema nervioso, alteran el correcto funcionamiento, ¿no es cierto? Pues en sí ya no perciben la realidad, ¿no? Eso es lo que produce este tipo de drogas, para dar en sí ya lo que son alucinaciones. Efectos a nivel psicológico, ¿no es cierto? Hipersensibilidad sensorial, experiencia mística, confusión mental, hiperactividad, euforia, alucinaciones, entre otro tipo de efectos. A nivel fisiológico, taquicardia, hipertensión, hipertermia, dilatación de la pupila. Entonces, miren, en sí, si nosotros vamos comparando, ¿no?
comparando los efectos, pues muchos de estas drogas tienen algo en común, ¿no? Así producen los mismos tipos de efectos en el organismo. Igual las consecuencias, ¿no es cierto? Pánico, algunas personas ingresan en un estado de quererse suicidar, ¿no es cierto? Reacciones psicóticas, preparación y experiencias alucinógenas, así con este tipo de drogas. La heroína, igual, ¿no? Hey, Sustancia. disculpe, Dígame, Doménica Cruz. disculpe, este es el nombre de esa droga que hace que se te caiga la piel. Una droga que hace que se te caiga la piel. Eh, seguramente debe Esa es ser... la lepra. Sí, Ya, la lepra es una enfermedad, ¿no? No es una droga. Hay que tomar mucho en cuenta no, eso. esa no es una que se inyectan y que las heridas cuando te inyectas no te sanan. O sea, se te va a caer. Esa es la lepra. Ya, seguramente puede estar en esa parte confundida, pero también puede ser bueno, algún tipo de droga que tenga estos efectos, ¿no? Como por ejemplo aquí menciona la resequedad, una deshidratación. Entonces, eh, debe ser algún efecto del consumo de esa droga. La verdad no tengo idea cuál droga sea que produzca estos defectos. Pero bueno, ya voy a consultar. Mateo tiene por ahí una pregunta. Bueno, Sí, licenciado. Yo he oído hablar de una droga que hace perder la memoria. ya seguramente debe ser algún tipo de droga que en sí el efecto ya sea a largo plazo, ¿no? Como ustedes pueden observar a nivel psicológico, es decir, a nivel mental, tiene estas consecuencias o estos efectos. Puede ser que sí a un tiempo largo exista la pérdida de memoria, porque prácticamente el consumo de drogas lo que hace es no matar neuronas. Al momento de que mata las neuronas, pues prácticamente no se da el correcto funcionamiento, ¿no? Del, de la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces debe ser algún efecto, una consecuencia también debe ser ya a un largo plazo. Ya, gracias, Liz. Ya, ¿no es cierto? Tal vez otra pregunta, otra inquietud. Si saben Sí, no, datos, a ver, una ¿no? preguntita A más. ver, dígame, Mateo Cruz. También yo he oído que con la lechuga saben hacer unos test y la lechuga suelta un líquido, no sé qué, y eso es como una droga. Ya, no he escuchado la verdad, pero sí, bueno, en la mayor parte lo que se hacen es infusiones, ¿no es cierto? Se empiezan a hervir este tipo bueno, de una planta, ¿no? Recuerden que las plantas de igual forma tienen diferentes efectos alucinógenos. Por ejemplo, en la Amazonía se utiliza mucho esta planta, déjenme acordar, la guayusa, creo que es la guayusa. Entonces, esta planta de igual forma tiene algún tipo de efecto, ¿no? Un efecto alucinógeno. En las comunidades, pues prácticamente se utiliza esto. Se hacen algún tipo de bebida, ¿no? Por ahí Mateo creo que está alzando la mano y Alexander también. Le hicieron una pregunta. A ver, Alexander. ¿Los hongos alucinógenos también se pueden considerar como una droga? Ya, perfecto, ¿no es cierto? Entonces, miren, a ver. eh, hongos alucinógenos también pueden entrar en este tipo de drogas en sí, porque de igual forma, al momento de ingerir, ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no es cierto? En este caso, creo que hay hongos que son comestibles, entonces también tienen este efecto, ¿no es cierto?, de ser alucinógenos. Entonces, el principio activo también puede conllevar a esto, ¿no? A que en sí, pues, a largo plazo puede ser también considerado como una droga. Edison, Sí, licenciado, tengo una pregunta. ¿Por qué a la marihuana la consideran medicinal? ya. A la marihuana, ¿por qué se la considera medicinal? Es por el efecto que tiene, ¿no? Tiene un efecto relajante, dice, pero en sí se podría decir que lo único que hace es ser como un tipo de tratamiento, es decir, el cannabis en sí no es una droga que pueda curar enfermedades, ya, pero en sí puede ser como un tipo de tratamiento, ¿no? Tratamiento tal vez a nivel de dolores, puede ser. Entonces, por ahí es como lo tratan de ingresar como un tipo de medicina, ¿no?
medicina artesanal puede ser, o tradicional. ¿Ya? Es por los efectos que tiene, ¿no? Tal vez a nivel, no sé, alucinógeno, tal vez, o algo de relajación puede ocurrir en el cuerpo. Recuerden que esto afecta, ¿no es cierto?, en sí al sistema nervioso. Entonces, puede estar en ese punto de vista. Tal vez alguien más, otra pregunta. ¿No? Bueno, ya. De igual forma ya voy a consultar, porque la verdad no he tenido idea de esas drogas que ustedes me mencionan, la verdad. De igual forma, ¿no es cierto? Aquí la heroína, de igual, de esta planta, como les mencionaba, del opio, ¿no? Esta planta, pues ahí es donde se extrae la sustancia para poder elaborar este tipo de droga. La morfina también, la heroína, ¿no es cierto? Igual, los mismos efectos, ¿no? El tener una sensación de bienestar, una tranquilidad. A nivel fisiológico, pues causa náuseas, vómito, inhibición del apetito, entre otros efectos. Ya no ven aquí, pueden ver, ¿no es cierto?, alteración de la personalidad, alteraciones cognitivas a nivel mental, pérdida de memoria, ¿no? Como por ahí mencionaba, creo que fue Mateo, pérdida de memoria. Entonces, son consecuencias, ¿no?, que conlleva el uso de estas drogas. Ansiedad, depresión, dependencia psicológica a la droga en sí, y consecuencias, ¿no?, del consumo de estas drogas. Ya, el alcohol, ¿no es cierto?, una droga que en sí es ya, depresora, ¿no es cierto?, el cambio de en sí de euforia en la persona que lo consume. De igual forma, pérdida de memoria, ¿no? Igual puede llevar incluso a una intoxicación por el alto consumo de alcohol, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Pérdida de la memoria, dificultades cognitivas, demencia alcohólica. Ya, el tabaco también, ¿no es cierto? En sí hay más de 200 compuestos que se utiliza para la elaboración del tabaco, los cigarrillos. Entonces también tiene otros efectos, ¿no? Relajación, sensación de mayor concentración. Bueno, personas que consumen a diario este tipo el tabaco, en sí ustedes pueden observar, ¿no?, cómo es el color de los dientes, se da un daño a nivel de la boca. Entonces también ocurre esto. Y también puede llevar, ¿no?, a lo que es una bronquitis o una tos crónica en sí. Ansiedad y depresión también tiene este tipo de consecuencias. ¿Ya? Ya, listo, nos queda un minuto, ¿ya? Vamos a ingresar nuevamente a la clase.